Los recuerdos no existen como lo imaginas. Tu pasado en parte es una invención de tu imaginación. Esto es algo que probablemente no lo sabías. Lo que tú llamas recuerdos, en realidad no son grabaciones exactas del pasado. Tu cerebro no reproduce el pasado como si fuese un video. En lugar de eso, reconstruye cada experiencia vivida y a eso es a lo que denominamos recuerdos. Eso significa que muchas de las cosas que te mantienen atrapado, como la culpa, vergüenza, dolor, fracaso, no son exactamente tu pasado, sino la interpretación de los eventos que hace tu amígdala. Y si tu mente reconstruye mal tu pasado, entonces tu futuro también se distorsiona. Por eso hoy vamos a ver por qué el pasado tiene tanto poder sobre tu vida. ¿Qué dice la neurociencia sobre los recuerdos? Y cómo Dios rompe esas cadenas para llevarte al futuro que Él preparó para ti. Dios te bendiga, mi nombre es Handler Hill y te doy la bienvenida a este canal donde no suavizamos la verdad, sino que la proclamamos desde la Escritura. Hablemos del gran problema espiritual en el que se suele convertir el pasado para muchas personas. Porque muchos de ustedes creen que su mayor problema es solo el pecado actual, pero en realidad su mayor problema es su interpretación del pasado. Personas que piensan, yo arruiné mi vida, Dios ya no puede usarme, siempre fracaso, siempre termino igual, nunca voy a casarme o a tener una familia porque soy igual que mi mamá o igual que mi papá. Pero aquí hay algo muy importante. Tu pasado no solo vive en la memoria, vive en tus decisiones, tus emociones, tus expectativas. Es como si el pasado escribiera el guión de tu vida y por ende, tu futuro. Pero la Biblia enseña algo radical en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. El apóstol Pablo escribe, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pero esto al mismo tiempo, esta declaración plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede alguien olvidar lo que realmente pasó, lo que quedó atrás, su pasado? Aquí es donde la neurociencia se vuelve fascinante. Hace algunos días dije en el podcast de unos amigos, que les dejaré el link en la descripción para que se suscriban a su canal. En esa conversación dije que los recuerdos no existen. Y me refería a que no existen tal y como nosotros lo imaginamos. Y en los comentarios evidentemente me quisieron acribillar, pero ya entenderán a qué me refiero. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro funcionaba como una cámara, que los recuerdos eran archivados, almacenados en la memoria, y que recordar era simplemente el acto de volver a leer esos archivos almacenados. Pero investigaciones contemporáneas en neurociencia demostraron algo muy diferente. Cuando recuerdas algo, tu cerebro no reproduce el recuerdo, tu cerebro lo reconstruye cada vez. Un psicólogo muy influyente llamado Frederick Bartlett demostró en el 1932 en un experimento donde mostró que cuando las personas recordaban una historia, cada vez la cambiaban un poco. El cerebro llenaba los espacios con creencias, emociones y expectativas, lo que algunos también reconocen como el sesgo cognitivo. Décadas después, otro experimento famoso del psicólogo Daniel Schachter demostró que la memoria es altamente reconstructiva. Schachter llamó a estos errores los 7 pecados de la memoria, entre ellos distorsión, sugestión, sesgo y reinterpretación emocional. Préstele mucha atención a esto. En otras palabras, tu cerebro reescribe el pasado constantemente. Y eso significa algo muy poderoso. Muchas de las historias que cuentas sobre tu vida no son exactamente lo que ocurrió. Son interpretaciones que tu mente ha construido. ¿Cómo funciona esto para que en términos llanos podamos comprender esto? Imagina que un recuerdo es una casa y que es el lugar de los hechos de un terrible crimen. Ahí está la escena del crimen. Al hacer el levantamiento se halló un cuerpo en la sala, algunos cristales rotos en el suelo, una alfombra manchada de sangre, una ventana abierta, un olor a vainilla que inundaba toda la casa.
entre muchos otros detalles. Luego de que se hace el levantamiento y se realizan las diferentes pesquisas, se produce un informe con todos los detalles. Eventualmente, esa casa la limpian y la venden. Si con el transcurrir de los años un investigador quiere volver a tener acceso a la escena donde ocurrió aquel hecho, sería completamente imposible, porque ya el lugar de los hechos no existe prácticamente. Existe la casa, pero ya la limpiaron, la vendieron, incluso muchísimas personas llegaron a habitarla. Entonces ya no existe como tal. Entonces es necesario recrear el hecho mediante la información contenida en esos informes. Por más astuto que sea el investigador, pasará por alto detalles y nunca reconstruirá exactamente la escena del hecho mismo. Por ejemplo, detalles como el olor a vainilla, que pudieran ser relevantes, pero probablemente para la persona que hizo el levantamiento del informe no fueron importantes. Entonces tu cerebro hace algo similar con cada recuerdo. Accede a un informe creado con patrones neuronales que definen sobre todo la intensidad emocional de lo que viviste. Por ejemplo, una caída, recordarás principalmente lo mucho que te dolió, porque la función principal de la capacidad de recordar es la supervivencia, anticipar peligros conocidos y prever situaciones de riesgo futuras. La neurociencia moderna descubrió algo aún más impresionante que todo esto que te he contado. Cuando recuerdas algo, el recuerdo se vuelve temporalmente flexible. Este proceso se llama reconsolidación de la memoria. Investigaciones de la neurocientífica Elizabeth Blocktus demostraron que incluso se pueden implantar recuerdos falsos en las personas. Eso significa que tu pasado no es tan fijo como crees. Cada vez que recuerdas algo, el recuerdo se activa, se vuelve modificable, se vuelve a almacenar. Esto tiene una implicación espiritual muy poderosa y enorme. Tu pasado no solo puede ser perdonado por Dios, pero también puede ser reinterpretado por tu mente. Y aquí está el verdadero problema. El pasado se vuelve peligroso cuando deja de ser un evento y se convierte en tu identidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo fallé que decir yo soy un fracaso. Ese pequeño cambio transforma un evento en una identidad. Y cuando tu identidad está atada a tu pasado, tu futuro queda secuestrado. Pero la Biblia introduce un concepto mucho más radical en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esto no significa que los eventos pasados desaparecieron. Significa que la interpretación cambia, vista desde los ojos de la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Yo diría que el caso más poderoso de reinterpretación del pasado lo podemos hallar en la Biblia con el caso de José. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado de forma injusta. Y desde una perspectiva humana, su historia era una total tragedia. Pero cuando se reencuentra con sus hermanos, dice algo extraordinario. Génesis capítulo 50, versículo 20, registra que él dijo: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José reinterpretó su pasado, no cambió los eventos, cambió el significado. Y cuando cambió el significado, su pasado dejó de ser una cadena y se convirtió en un propósito. La transformación espiritual también tiene un componente mental que muchas veces pasamos por alto. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es sorprendentemente compatible con lo que hoy estudia la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que el cerebro puede reorganizar sus conexiones. Pensamientos repetidos crean nuevas rutas neuronales o los famosos llamados los hábitos. Eso significa que cuando meditas en la verdad de Dios constantemente, cambia tu perspectiva espiritual,
y también cambias físicamente la estructura de tu cerebro. Tu mente literalmente aprende a interpretar la vida de otra manera. Tu pasado te detiene cuando confundes recuerdo como identidad. Interpretas tu historia sin Dios. Repites mentalmente la misma narrativa una y otra vez, porque no permites que Dios reescriba el significado de lo sucedido. El enemigo no necesita cambiar tu pasado, solo necesita convencerte de una interpretación equivocada. Hay 3 pasos poderosos para esto. Número 1, confiesa lo que pasó. La verdad expone la mentira. Sé honesto contigo mismo y sobre todo con Dios. Número 2, reinterpreta tu historia con Dios. Pregúntate, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Qué me quiere enseñar? Número 3, reescribe tu narrativa. No eres tu error, no eres tu trauma, tú no eres tu fracaso. Eres alguien a quien Dios está formando. Tu pasado puede ser una prisión o puede ser una profecía. Todo depende de quién interprete tu historia. Si tu pasado lo interpreta tu dolor, tu futuro se oscurece. Pero si tu pasado lo interpreta Dios, entonces incluso tus heridas pueden convertirse en propósito. Y quizás hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Esto es todo por el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te envío un fuerte abrazo.